La obra que presento aquí es un libro de botánica impreso, ilustrado con xilografías, publicado en el siglo XVII en los Países Bajos, más precisamente en Amberes, en la imprenta Plantin Moretus, una de las más importantes de la época. Es un tipo de obra que sugiere la vinculación compleja entre la observación como técnica de conocimiento de las formas de la naturaleza y sus representaciones visuales. En el siglo XVII, el dibujo de ciencias naturales trascendió la copia de tratados y herbarios tradicionales y ensayó la observación y documentación científica. Pero como sabemos, las imágenes científicas no son traducciones visuales de un significado, sino productos históricos y culturales que conforman un sistema en el que las convenciones y herramientas aplicadas en su producción inciden en la conceptualización. El libro botánico posibilitó el intercambio social de saberes en la comunidad científica. Pero además, como todo libro ilustrado, se expresa como dispositivo intelectual, visual, tecnológico y material. Es soporte para la imagen técnica y a la vez testimonio de los procesos de producción y reproducción visual que en este caso se perciben al considerar las prácticas y operaciones que las prensas de Plantin realizaban con la producción de grabados, su copia y circulación. Se trata de Stirpium Historiae Pemptade Sex, del médico y botánico flamenco Rembert Dodoens, editado en folio en 1616. Dodoens, junto con Carolus Clusius y Matthias Lobelius, marcaron el comienzo de la botánica moderna en los Países Bajos. Esta obra era la más extensa y comprensiva de Dodoens, quien ya había publicado en las mismas prensas Cruit Boek en 1554 y un herbario de flores en 1568. Como muchos tratados botánicos del período, se trata de adaptaciones y traducciones de herbarios clásicos y la mayoría de las imágenes eran tomadas de fuentes visuales existentes. Dodoens describe características de las plantas, tipos, partes, propiedades medicinales, flores y fragancias, facultades alimenticias y sabores, frutos, semillas, raíces. Utiliza un sistema clasificatorio considerado artificial anterior a las clasificaciones naturales de Linneo basadas en semejanzas morfológicas. La edición consta de 872 páginas y describe en latín 960 especies botánicas y un gran número de subespecies. Presenta además varios índices alfabéticos en lenguas vernáculas, encuadres científicos y a la vez símbolos de difusión y conexión, de uso y de intercambio entre comunidades lectoras de Europa. Está ilustrada con 1330 imágenes reproducidas a partir de tacos xilográficos emplazados en las páginas de modo variado junto a un texto dispuesto en línea tirada. Esta profusión visual se sostiene en las condiciones de posibilidad vinculadas a la alta productividad y celebridad de la imprenta de Christophe Plantin, que con habilidad comercial supo construir una verdadera manufactura de libros de producciones muy cuidadas, apoyada en el privilegio del monopolio y el patronazgo. Plantin forma parte de un conjunto de impresores y editores humanistas del siglo XVI. Llegado de Francia e instalado en 1549 en la metrópolis de Amberes, basó su dominio en parte al sistema de monopolio en el cual la Iglesia de la Contrarreforma y la corona española, regente en los Países Bajos, controlaban la difusión de los textos. Las prensas plantinianas consagraron lo esencial de sus medios a la edición de los usos propios de los territorios españoles, y de allí salieron Biblias, misales y otros textos litúrgicos, patrísticos, teológicos, así como libros de anatomía y botánica ilustrados, filosofía, cartografía. Al morir Plantin, el taller quedó a cargo de su yerno, Jan Moretus, y luego de su hijo, Baltasar, amigo de Rubens, quien diseñó para él numerosas portadas alegóricas y otras ilustraciones.
Con los Moretus, la imprenta siguió prosperando, multiplicando textos e imágenes y ejerciendo un rol fundamental en la vida política y cultural de la ciudad. En el siglo XVIII, retirado el privilegio de las autoridades españolas, la imprenta comenzó a decaer, pero siguió operando hasta mediados del siglo XIX. Los herederos mantuvieron su actividad impresora, aunque desatendieron los cambios técnicos de la Revolución Industrial, y esta falta de inversión permitió conservar un patrimonio gráfico único. A mediados de 1860 la imprenta se convirtió en museo y hoy el Museo Plantin Moretus alberga una de las colecciones tipográficas más ricas del mundo en los mismos espacios donde se componía, imprimía y comercializaban libros. El acervo incluye matrices y tipos móviles, punzones, tacos de madera, planchas de metal, las prensas más antiguas conocidas, los libros impresos que produjeron a lo largo de los siglos y los ricos archivos de la imprenta con la correspondencia y libros contables que permiten entender la historia intelectual, económica y artística de la colección. Estos archivos son hoy Patrimonio Cultural de la UNESCO. Volviendo al libro, podemos considerar algunos aspectos materiales y visuales que se integran en el espacio de comunicación compuesto por textos e imágenes y otros signos, tipografía, soporte, encuadernación, y que suelen pretender efectos predeterminados sobre lectores indeterminables. La portada, por ejemplo, reproduce a partir de una plancha de cobre las marcas de identidad del libro: título, autor, editor, lugar y fecha, junto con una imagen que componía los elementos del discurso. La disposición preferida de las portadas era el llamado frontispicio, en el que una estructura arquitectónica, como una puerta de entrada al texto, organizaba las figuras alegóricas. Reunía en un mismo espacio la codificación en clave iconográfica que otorgaba el sentido y la finalidad de la obra. Los 4 personajes señalan las supuestas fuentes de la botánica: Adán, quien le dio nombre a todas las criaturas; Salomón, que escribió acerca de ellas; Teofrasto, discípulo de Aristóteles, señalado como padre de la ciencia botánica; y Dioscórides, médico griego del siglo I al servicio de Roma, que con orientación más práctica observó y clasificó plantas de acuerdo a sus propiedades farmacológicas. Los 4 nombres señalan la doble herencia humanista, bíblica y clásica. En su esquema de organización espacial, las horizontales y verticales y los registros superior e inferior marcan oposiciones o contigüidades intelectuales e históricas. Pero el grabado en cobre, apreciado por editores y lectores por los efectos del buril o del ácido, exige para su producción una prensa especial. No permite emplazar las imágenes en la página junto con el texto y las limita a los espacios que les son reservados, portadas o láminas fuera de texto. Como además era más costoso, para estos tratados científicos, botánicos y sus demostraciones visuales, se elige la xilografía para colmarlos de figuras. El tallado en relieve de los tacos en madera compatibiliza con los relieves de los tipos móviles y habilita la convivencia de texto e imagen en la puesta en página, asociándolos en variadas aunque recurrentes estructuras. La tipografía galarda, así denominada por derivar de las creadas por Claude Garamond y las utilizadas por Aldo Manuzio en el siglo XVI, caracterizadas por su peso medio y ligeros contrastes entre trazos gruesos y finos, enlazan en forma armónica con las líneas de la madera. Desde una perspectiva material, se ha estudiado la colección de cerca de 4.000 bloques de madera de tema botánico pertenecientes al Museo Plantin Moretus en relación con los libros allí producidos, y se ha sugerido su importancia como evidencia histórica para comprender la moderna imaginería botánica temprana. Plantin encargó 2.500 ilustraciones, entre otras, a Peter van der Vogt. En los archivos constan aparte comisiones a carpinteros de planchas de madera de peral y a grabadores como Arnold Nicolai o Gerard Jansen van Kempen de Breda.
Otras 800 fueron adquiridos a otro impresor de Amberes. Los Moretus encargaron 350 bloques más. Este esfuerzo colaborativo implicaba una gran inversión de capital, por lo tanto, los tacos solían reutilizarse en diferentes libros, rentarse a ediciones extranjeros o repetirse en la misma obra. En el libro científico, como en otros géneros del libro ilustrado del siglo XVII, libros de corte, de viajes o jardines, se unen el interés del estudioso y el gusto del bibliófilo. Generalmente de gran formato y abundantemente ilustrado, está muy estrechamente ligado a las ciencias de la observación, la medicina y la historia natural. La imagen dialoga con el discurso científico en una composición además estética. En su despliegue de tallos, hojas, flores, frutos, raíces, las figuras aclaran, venden, seducen y exponen al estudio el proceso intelectual y material de producción y el sentido complejo del libro.